Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenos días. Sean bienvenidos a este lugar. Les invito a disponer nuestros corazones para dar inicio a este tiempo de celebración, donde glorificaremos el nombre de nuestro Señor. Y para ello quiero invitarles a que tomen sus Biblias, ya sea su libro físico o si la tienen en sus dispositivos electrónicos. La abran allí y me acompañen al Salmo 61, que va a ser el salmo que va a estar dirigiendo nuestro tiempo de adoración en esta mañana. Me permito leer en nombre de ustedes el Salmo 61, lo voy a estar haciendo en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Leemos la palabra del Señor con mucha reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 61 de la siguiente manera: Oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Tú, oh Dios, has aceptado mis votos y me has dado la heredad de quienes te honran. Concédele al rey más años de vida, que sean sus días una eternidad, que reine siempre en tu presencia y que tu amor y tu verdad lo protejan. Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis votos día tras día. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Rey, así como el salmista invoca tu nombre, Señor, nosotros en esta mañana venimos a invocarte, a invocar tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas, sobre este lugar, Señor. Dirige todo lo que aquí se ha de hacer en tu nombre para tu gloria, Señor. Cada cántico, cada oración, Señor, el mensaje que ha de ser expuesto y que tú, Señor, has preparado ya para que ministre nuestros corazones en esta mañana. Señor, quiero orar por cada persona que en esta mañana viene como se encontraba David, en un momento de angustia, de dificultad, de persecución, un momento donde él sentía que sus fuerzas desfallecían. Pero es interesante ver cómo en el momento que él más débil se sentía, fue cuando él más oró y más buscó tu presencia. Contrario a lo que muchos hacemos muchas veces, que nos sentimos desanimados, desmotivados, y lo que hacemos es alejarnos de ti, Señor. Y yo quiero orar en esta mañana por todas estas personas que están distantes de ti, que por causa de los problemas y las dificultades se sienten sin fuerza, sin ánimo para levantar una voz de clamor ante tu presencia, Señor. Para que seas tú, Señor, así como el salmista buscó refugio en la roca fuerte, hoy cada uno de mis hermanos pueda encontrar refugio en Cristo y ser fortalecido en Él. Y que no importa la circunstancia, el problema, la dificultad que puedan estar viviendo y por la cual puedan estar pasando, ellos hoy puedan deleitarse en tu presencia, Señor, y refugiarse entendiendo que tú tienes el control, Señor. Que así como David se refugió en ti, hoy podamos correr a ti, Señor, y refugiarnos en tu presencia. Y en esta mañana podamos adorarte, glorificarte, Señor, dejando de lado nuestros problemas, nuestras dificultades y poniéndolas en tus manos, entendiendo que tú eres un Dios soberano y tienes el control de todas las cosas. David confiaba en el Dios que lo había librado en el pasado. David sabía que ese mismo Dios lo podía librar en el presente y que ese Dios haría algo en su futuro. Que esta misma confianza que estuvo en David esté en nuestros corazones, Señor, entendiendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.
grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Eres grande y digno de alabar. Tú eres grande y digno de alabar. Dios es más grande de lo que imaginamos, ¿cierto? Es lo que acabamos de cantar. Y yo no sé ustedes qué tan grandes se imaginan a Dios, solo sabemos que es más grande de lo que nos podemos imaginar. Y hoy con noticias como que estamos explorando Marte, de verdad que uno se da cuenta que Dios es muy grande, porque ni la sola Tierra se conoce por completo. En las profundidades del mar ni siquiera se alcanzan a considerar todas las criaturas. Ahora fuimos a otro planeta y el universo aún es más grande que eso que apenas el ser humano conoce, y Dios es más grande de lo que imaginamos. Y en la segunda oración que hacemos durante las celebraciones dominicales, esta oración corresponde a la oración de confesión. Y leyendo el pasaje que ahorita nos leyó el hermano, el pasaje 61, les voy a leer en otras dos versiones, solo dos versículos, el versículo 2, Salmo 61, versículo 2 y 3. En una dice: desde los lejanos rincones de la tierra te llamo, pues estoy angustiado. Llévame a la roca que es más alta de lo que yo puedo alcanzar, donde yo quede a salvo. Y el 3 dice: tú eres mi refugio, la torre fuerte que me protege de mis enemigos. Y en la otra versión dice: desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Y quisiera que con eso en mente, con lo que acabamos de cantar, de que Dios es más grande de lo que imaginamos, de que salmistas como David estaban en una situación muy mal, estaba desde los confines de la tierra, estaba desterrado de su tierra, estaba huyendo con peligro de muerte, y él recurre a la roca que es más alta que él. Y recordemos, Dios es más grande de lo que imaginamos, y la única roca segura es Jesús.
Con eso en mente, vamos a pedirle al Señor perdón, porque quizás en muchos de nuestros problemas, la roca a la que primero recurrimos no es Dios, sino que nos vamos por nuestras fuerzas, nuestras relaciones, la familia, el jefe, el banco. No sé cuál haya sido tu solución, pero reconozco que a nivel personal he ido a otras partes cuando la roca segura solamente es Él y que supera mi imaginación. Señor, gracias por tu palabra, gracias por revelarnos nuestro pecado. Gracias, Señor, porque con ella nos confrontas, pero también nos reconfortas, Señor. Gracias porque con situaciones como las de David, Señor, de tanta angustia, él dice que su alma sentía desmayar. Él pudo recurrir a ti, Señor, como esa roca que es más alta que él, como esa única roca firme. Señor, y hoy queremos pedirte perdón como comunidad, Señor, porque ante las dificultades, ante las debilidades, ante el dolor, ante la angustia, ante peticiones, Señor, que quizás no han sido respondidas, Señor, hemos quizás recurrido a nuestras fuerzas, a todo, Señor, menos a ti. No te hemos tenido a ti como nuestra primera opción o como nuestra única opción, Señor, cuando realmente lo eres. Perdónanos, Señor, porque cuando hacemos eso es como si estuviéramos diciendo que tu poder es insuficiente, que tu visión no corresponde a algo correcto, que es mejor a nuestros tiempos y a nuestros modos, Señor. Yo no conozco el dolor, la petición, la lucha, la angustia, la preocupación que tengan mis hermanos, tú sí, Señor, pero ayúdanos a confiar en tu protección. Ayúdanos, Señor, a reconocer que solo Cristo es nuestra roca, porque ya venció el pecado, porque ya venció la muerte, porque Él también sufrió y porque prometió que cuando regrese ya no habrá más dolor, ni habrá más sufrimiento, ni enfermedad. Ayúdanos a descansar en tu protección, Señor, porque tú eres una roca más alta y, como contábamos, Señor, tú eres un Dios más grande de lo que imaginamos. Gracias, Señor, y ayúdanos a confiar que pase lo que pase, tu plan es perfecto, Señor, y es un plan para tu gloria, no para nuestra felicidad, Señor. Te lo suplicamos así, en el nombre de Jesús. Amén. Porque buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa que levantaré. La piedra removida, su cuerpo nos cargó. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán, y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, de la muerte me resucitó.
está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, donde tu victoria. Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no le pudo retener, Él vive hoy. Él vive hoy. Seguimos adorando al Señor. Dice el versículo 8 del Salmo 61: Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis votos día tras día. Antes de orar, quiero recordarles que en la entrada y detrás de esta columna encuentra dos urnas de color naranja. Allí usted puede depositar su sobre. Este sobre tiene un código, el cual usted puede escanear y de esta manera, sin manipular dinero, podemos hacer la transferencia. Esto con el fin y el propósito de seguir avanzando en el cuidado y los protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, les recordamos esta parte importante. Y como les decía, seguimos adorando al Señor. No solamente al Señor se le adora con cánticos, sino que vemos aquí en este salmo como David exaltó al Señor, glorificó al Señor, no solamente con sus poesías, no solamente con sus cánticos, sino cumpliendo con lo que él había prometido al Señor. Y no solamente hemos cantado al Señor, sino que también les animamos en esta mañana a seguir glorificando al Señor, y también lo hacemos con lo que Él nos ha dado, con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Así que vamos a orar poniendo en mente y en nuestro corazón todas aquellas bendiciones que el Señor nos ha dado en el pasado, cómo Dios nos está bendiciendo en el presente, y sabiendo y teniendo la certeza que ese mismo Dios nos seguirá bendiciendo en el futuro. Oremos. Amado Dios, hoy venimos delante de ti a rendir nuestros corazones, así como el salmista, Señor, que tenía un corazón totalmente rendido ante tu presencia, reconociendo quién eras tú en su vida, lo que tú habías hecho, lo que estabas haciendo, y confiando en lo que tú ibas a hacer. Señor, hoy venimos delante de ti para adorarte. Lo hemos hecho con nuestros cánticos, con nuestras voces, pero ahora queremos cumplir con nuestra responsabilidad, Señor, como parte de este precioso cuerpo al cual nos has llamado por tu gracia a ser parte, y del cual somos responsables también de ayudar a sostenerlo. Por eso hoy presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas delante de ti como una ofrenda, Señor, de gratitud, porque tú nos has dado anticipadamente, abundantemente. Nos has dado la vida, nos has dado tu gracia, nos has dado tu amor, Señor, y no podemos hacer otra cosa más que responder en adoración y gratitud delante de lo mucho que has hecho a nuestro favor. Te adoramos y bendecimos por esto. Amén. Bendito sea Al Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó.
sepulcro donde tu victoria, si Cristo con su muerte te venció. Del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. ¿Qué tal si te pones de pie y saludas de atrás hacia los que están hacia atrás, los de atrás a los que están hacia adelante, y saludémonos unos a otros, boleándonos la manito, y entremos en familia, por favor, y dejemos tanta seriedad. Bueno, en fin, con esto quiero, después del saludito, hacerles una preguntita. No sé si alguno de ustedes recuerda aquellas historias donde se comenzó una relación, se construyó una relación con el mensajero que traía un mensaje de un remitente. Yo no sé, algunas relaciones son fruto de eso, de que en vez de prestar atención al remitente, se prestó tanta atención al mensajero y finalmente se construyó una relación tan fuerte con el mensajero que el remitente pasó a un segundo plano. ¿Sí? Recuerdo aquellas historias de película donde la muchacha cada 15 días, cada 8 días o cada mes estaba pegada de la vidriera esperando que llegara el cartero, que llegara el mensajero, y ella ya sabía qué días y a qué horas más o menos estaba llegando el mensajero, y antes de que el mensajero depositara la carta o el paquete en el buzón, ella estaba abriendo la puerta y yendo a recibirlo, porque sabía a qué hora le llegaba. Este mensajero comenzó a conocer tanto a esta remitente, y esta remitente comenzó a agradecerle tanto al mensajero, que finalmente el remitente no pudo darle la cercanía, el acompañamiento y los afectos que sí le brindaba el mensajero. Y de allí se construyó una relación, y muchas de las relaciones hoy en día suelen ser producto de haberle prestado más atención al mensajero que al remitente, porque el remitente, por su distancia, como se encontraba David, por ejemplo, no podía hacer mucho por el destinatario. Así que con esto en mente quiero entrar hoy al tema que nos corresponde. Hoy el segundo tema de una serie de predicaciones que estoy comenzando en el libro de los Hebreos, la epístola de los Hebreos a la iglesia de los judio-cristianos. Y es interesante porque finalmente es una epístola para la iglesia universal, para los hijos del Señor. Y hemos iniciado la serie que tiene como título El Gran Sumo Sacerdote, basada en la epístola a los Hebreos. Hoy es nuestro segundo tema. El primer tema era el más grande que los grandes, y hoy tendremos nuestro segundo tema es mejor que los ángeles, uno mejor que el mensajero, y ese es Cristo el Señor, que no nos imaginamos cuán grande es Él, cuán precioso es Él, cuán sí puede Él darnos lo que el mensajero no nos puede dar. Mi propósito con esto, hermanos, mi deseo, el anhelo de mi corazón, es que cada uno de nosotros comprendamos que los ángeles son solamente espíritus enviados por Dios en su representación para ayudarnos, para que nuestra adoración no sea a ellos o a cualquier otra potestad, sino dirigida solamente al que debe ser llevada, que es al Señor. De esa manera, que no nos casemos, que no construyamos esas relaciones de adoración con los mensajeros, sino con el remitente, que es nuestro Dios. Amén. Ese es mi propósito con esta enseñanza, y quiero invitarles para que vayamos al libro de la epístola de los Hebreos, capítulo 1,
La semana pasada, hace 15 días comenzamos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hoy vamos a desarrollar el resto del capítulo 1, pero para su lectura, para la comprensión un poco más amplia, quisiera pedirles que me permitan leer desde el versículo 1. Dice la epístola, capítulo 1, Dios, voy a leer en la NBI, Nueva Versión Internacional, a favor de todos ustedes, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles dice: Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice: en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Amén. Esta es pues la palabra del Señor. Quiero rogarles que la recibamos con reverencia, como lo que es la poderosa palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te da mi corazón, y juntos como iglesia queremos adorarte, bendecirte y suplicarte, Señor, que por favor nos ilumines. Que tu Espíritu Santo, Señor, quite de nosotros toda distracción y podamos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros. Permíteme, Señor, que pueda predicar tu palabra de acuerdo a tu propósito y no a mis perversas imaginaciones. Permite que mis hermanos también puedan recibirla, Señor, de tal manera que no solamente sean iluminados por el poder de tu palabra, sino desafiados y a la vez consolados, Señor, de tal forma que la esperanza, la fe en ti cada día sea acrecentada, Señor, en medio de tu pueblo. Te lo rogamos así para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, para introducirme quisiera contarles que me llama mucho la atención como en mi niñez, tanto mi papá y mi mamá, que no faltaban con el rosario todos los días en las noches, nos enseñaron, y recuerdo muy bien, se me quedó en la memoria allí grabado, esa oración tierna, muy romántica, por cierto, del ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría. Y me llama la atención la cantidad de personajes que menciona luego, con todos los santos, con Jesús, José y María, pero a Dios no lo mencionó por ningún lado la oración. Y uno como que, entonces veo allí cierta ternura y sentimientos cruzados en medio de una oración que finalmente uno concluye que son producto del sincretismo, donde mezclamos una cantidad de creencias y terminamos creyendo en todo y en todos, y en vez de estar pendientes del remitente, del que sí es mejor que cualquiera, terminamos poniendo nuestra confianza en otras cosas o personas. Y es interesante cómo el autor de Hebreos, en los versículos
que acabamos de leer nos está llamando y nos está alertando sobre uno que es mucho mejor, como bien lo dice el versículo 4. Quisiera que por favor me acompañes allí en el versículo 4. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de todos ellos. Y es que todos los ángeles han sido llamados hijos de Dios. Pero en sentido menor, ya que el nombre que se le ha dado a Jesús es un nombre sobre todo nombre, porque este es un hijo que no fue creado, como los ángeles que sí fueron creados, y este es el unigénito hijo, el primogénito hijo del Dios Altísimo. Por tal motivo, Jesús, con todo lo anterior que nos dicen los versículos 1 al 3, llegó a heredar, no solamente llegó a ser mejor que los ángeles, sino que llegó a heredar un nombre que supera en excelencia al de todos los ángeles. Así el autor entonces tiene en mente la manera en que los judíos cristianos, enfrentando desánimo, recordemos que el escenario, la realidad de la audiencia de la epístola de los Hebreos era una audiencia que habían tenido que enfrentar persecuciones muy fuertes y tal vez algunos de ellos tuvieron que ver morir a sus hermanos cristianos quemados como antorchas en el palacio de Nerón. A muchos de ellos fueron tirados y arrojados a las fieras salvajes. Ellos tuvieron que enfrentar muchas luchas y en medio de esa lucha el amor y la pasión por Dios era tan fuerte, la fe era tan firme, pero en la medida en que esa persecución continuó y continuó, estos judíos cristianos se fueron desanimando paulatinamente se fueron desanimando y en vez de honrar al Creador, en vez de seguir confiando en las promesas del Señor, empezaron a recordar toda aquella historia acerca de otras potencias celestiales, como en el caso de los ángeles. Y en ese orden de ideas, el autor está preocupado de no sea que los mismos cristianos terminaran, en vez de adorar al Creador, adorando a las criaturas, como ha sido la tendencia de la humanidad después de la caída, ¿no? Entonces, es así como el autor presenta a Jesús más grande, no solamente que a los profetas, como comienza diciendo, Dios ha hablado. Es precioso como empieza la epístola. Dios ha hablado en otros tiempos. Y la verdad es que Dios ha hablado en todos los tiempos y lo hizo primeramente a través de los profetas. Pero en estos tiempos finales, dice el autor, ha hablado por medio de su Hijo, por el más grande que los grandes. No solamente envió sus mensajeros como los ángeles, sino que envía a Jesús. Y entonces, con esto quiero decirles, hoy prácticamente vamos a desarrollar muy bien lo que es parte de la angelología bíblica, ¿no? Y es que los ángeles, ¿por qué era que los judíos cristianos y los judíos, inclusive hoy todavía, aquellos que no tienen una relación personal con Cristo, por aquí hay agüita, ¿sí? Aquellos que no tienen una relación personal con Cristo, han tenido mucha fe y mucha confianza en los ángeles. Y es que cuando uno analiza Antiguo y Nuevo Testamento se da cuenta que los ángeles son mencionados en la Biblia unas 300 veces aproximadamente, 169 creo en el Antiguo Testamento y las otras en el Nuevo Testamento. Y es precioso porque cuando uno ve, pero bueno, son mencionados, vale aclarar, como creación de Dios. Y cuando uno va al Génesis 1:2, porque uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo y cómo fueron creados los ángeles, no? Y en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2, data de que hasta ese momento no existían los ángeles. Dice el texto que todo estaba desordenado y vacío y la oscuridad cubría los abismos, pero el Espíritu de Dios se movía, no estaba quieto, el Espíritu de Dios se movía de un lado para otro. No sé si tú te mueves o te quedas quieto frente a las diferentes adversidades, la soledad y la oscuridad. El Espíritu de Dios no estaba quieto, el Espíritu de Dios se movía, y hasta ese instante no había dato de la existencia angelical. Sin embargo, uno avanza un capítulo más y nos encontramos en el capítulo 2 de Génesis, versículo 1, y dice el autor: así fueron terminados la tierra y los cielos y todo lo que hay en ellos. Es decir, el cielo no fue construido y quedó vacío. Sí, la tierra no fue construida y quedó vacía. Dios construyó todo y lo llenó. Y hoy en día pudiésemos ver que la tierra está llena de la humanidad.
aparte de todo lo que nuestros ojos pueden ver como parte de la creación de Dios. Así los cielos, dice el texto, fueron llenos y todo Dios lo terminó. Cuando uno avanza un poco más y se va al profeta Nehemías, el profeta Nehemías, capítulo 9, versículo 6, creo que lo tenemos por ahí en pantalla, ¿verdad? Dice en la Biblia de las Américas: solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, es decir, ángeles, la multitud de ángeles, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay, tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Ahí estamos hablando entonces de miriadas, multitudes, gran número de seres angelicales, es decir, de seres que se postran ante la presencia del Señor, y esto no es otra cosa que los ángeles. Así fue como entonces uno más o menos determina que fueron creados, es decir, que los ángeles no son sempiternos, los ángeles no existen desde antes de la eternidad pasada, los ángeles tienen un origen y ese origen es Dios, es decir, que yo no puedo pretender creer en un ángel porque el ángel sea eterno, no, el ángel fue creado, tuvo su origen por Dios, así como tú y yo fuimos creados y nuestro origen es Dios. Ahora, es interesante que esto nos muestra que en el momento inmediatamente que Dios termina la elaboración, la construcción de los cielos, crea a los ángeles. Entonces desde allí podríamos decir, los ángeles fueron creados una vez fueron terminada la creación de los cielos. Y esto no solamente lo dice Moisés en Génesis, sino Nehemías como profeta, y también el apóstol Pablo en Colosenses 1, 16, 17 afirma que los ángeles son seres creados para la gloria del Señor. Así que los ángeles no solamente se postran a adorar al Señor, no solamente se postran ante el Señor, sino que en alguna manera los ángeles le representan, son representantes de Dios, ya que son sus mensajeros, servidores del Señor para hacer la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. Así sea echarle fuego a Sodoma y a Gomorra, fue voluntad santa, buena, agradable y perfecta. Los ángeles son mensajeros que hacen la voluntad del Señor. En cuanto a su forma, hablar un poquito de la forma de los ángeles, unos pasajes los presentan como serafines, querubines y arcángeles. Algunos autores de diferentes libros de la Biblia los presentan con alas, los presentan de diferentes maneras. Daniel, por ejemplo, Isaías también, Isaías capítulo 6, versículos 2 y versículo 6, dice que tienen la capacidad de volar y tienen nombre. Por ejemplo, son presentados como Gabriel, Miguel, Rafael. Y en Daniel 9:21, de hecho, Gabriel es presentado como el ángel encargado de proteger a Israel, la nación de Israel, era el protector de Israel, y viene el ángel y le dice a Daniel: desde que tú iniciaste a orar, fui enviado para traerte este mensaje, pero tuve una lucha, una guerra en lugares celestiales, y una vez fui ayudado, pude venir a traerte este mensaje. Es interesante, ¿no? Entonces, más o menos su forma es presentado como serafines, querubines y arcángeles, son presentados con alas, capacidades de volar, con nombres propios, y ellos son manifestados, la mayoría de los casos, por no decir casi todas, en forma de personas, hombres adultos. Hay una tradición, y viene del sincretismo también, que nos han presentado ángeles niños, pequeños, con alitas. De hecho, en mi casa tengo un cuadro muy bonito que tiene la figurita, creo que es en mármol, de 3 figuras angelicales, y son niños semidesnudos, con un trapito en esta parte y con alitas. Es la manera como la fragancia para bebés Arurú, ¿cierto? Presenta también una figurita angelical en su estampa allí, en sus empaques de las lociones, ¿no? Sí, son lociones. Bueno, de esas fragancias muy tiernas, por cierto. Pero no, mira, la Biblia los presenta como hombres adultos. De hecho, cuando Abraham estaba en la entrada de su carpa, de su tienda en la montaña de Sinar, allí en Génesis capítulo 18, versículo 2, vinieron 3 hombres vestidos de blanco y un blanco resplandeciente. Estos eran 3 ángeles de parte de Dios que hablaron con él. Y luego de que se fueron, 2 de ellos fueron los que incendiaron, los que fueron a liberar
incendiaron, no, fueron 2 de ellos los que fueron a liberar a Lot y a sus hijas de la perversidad de Sodoma y Gomorra. En ese orden de ideas, los ángeles son presentados como hombres adultos, pero no solamente son presentados ahí. Voy a dar algunos daticos de cómo se presentaron los ángeles también. Daniel 3, por ejemplo, dice que Dios envió a su ángel para salvar del horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, Abednego, que fueron los 3 jóvenes amigos de Daniel, a quienes por no postrarse ante la estatua de Nabucodonosor fueron lanzados al horno ardiendo. Y allí se dice que Dios envió a su ángel y los protegió de tal manera que Nabucodonosor y toda la corte de su gobierno quedaron sorprendidos, porque veían no solo a 3 que echaron, sino que veían 4 personas allá, y Nabucodonosor luego declara: vi a uno como los hijos de los dioses. Sí, Daniel dice que Dios envió a su ángel. Daniel 3, más adelantico en Daniel 6:22, el mismo profeta Daniel, metido en el foso de los leones donde había sido lanzado, dice que Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, de tal manera que protegió a Daniel. Pero ¿quién era ángeles enviados por Dios? En el Nuevo Testamento también nos encontramos entonces en Hechos capítulo 5, versículos 19 al 20, cómo los apóstoles comienzan a hacer su tarea y son puestos presos. Y los ángeles son enviados una vez más por parte del Señor para sacarlos de la celda. Una vez matan a Jacob, uno de los discípulos del Señor. Herodes lo manda a matar. El pueblo de los fariseos, los maestros de la ley, los seduceos, todos ellos se alegraron porque Herodes había matado a Jacob, y con el ánimo de darles más estímulo y crear alianzas fuertes con el pueblo, mandó arrestar al apóstol Pedro con el ánimo de hacer con él un espectáculo público, ¿no? Y es tan tremendo porque esa misma noche, antes de que Herodes mandara a sacarlo para comenzar el espectáculo público, dice la Biblia que lo tenían con grilletes, con cadenas, al lado de 2 soldados y en las celdas de máxima seguridad. Y allí en la noche un ángel de parte del Señor vino, hizo que los grilletes se reventaran, las cadenas cayeran, y los sacó a cuadras de distancia de la cárcel. Y cuando estaba a cuadras de distancia, el ángel desapareció. Cuando Pedro va y toca a la casa de María, dicen que María era la mamá de Juan Marcos, donde se reunían los hermanos a orar, él tocaba y preguntaban de adentro: ¿quién es? ¿Quién es? Soy Pedro. Y la emoción era tanta que pensaron que era el ángel de Pedro, porque ellos estaban convencidos que Pedro estaba en la cárcel. Y era una costumbre de pensar que a cada persona se le había asignado un ángel que lo representaba. Entonces, no es Pedro, Pedro está en la cárcel, es el ángel de Pedro. Entonces hay una creencia de que para cada uno hay un ángel que nos representa, que nos protege, y por eso aquella oración de ángel de mi guarda y todo eso, porque han sido creencias que nos han vendido desde allá, ¿no? Desde Roma y desde los mismos judíos como tal. Entonces, con esto es interesante y me sorprende la manera como los ángeles han sido enviados para ayudar a los que habremos de heredar la salvación, ¿no? A los que han de ser salvos. Algo que me llama la atención es cómo lo afirma el profeta Jeremías. El profeta Jeremías no está hablando de cierta cantidad o de un ángel para cada uno, tampoco dice que sean ángeles para nosotros, pero él dice que habían multitudes, millones. Cuando uno va a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11, el apóstol Juan, que se encuentra en la isla de Pasmos y Dios le está revelando todo lo que acontecerá, se encuentra con que, dice el apóstol Juan, que vio millones y millones de ángeles que adoraban al Señor. No son una cantidad que se pueda contar humanamente hablando, son innumerables, son incontables. Los ángeles que adoran al Señor y sirven en sus planes. Entonces me llama la atención cómo no solamente sirven en todos los planes del Señor, ellos son servidores del Señor, mensajeros de Dios para hacer su voluntad, sino la manera tan brillante como se involucran en el ministerio y en la vida de Jesús. Es impresionante esta parte, y si bien hablamos de cómo han servido a los que han de ser salvos, como nos lo muestra las Escrituras, en la vida de Jesús, miren, presten atención
cómo fueron ellos mismos los que predijeron el nacimiento de Jesús. El ángel Gabriel se le aparece a María y predice la anunciación. Pero ¿acaso no fue también, ese mensaje no lo había mandado ya 750 años aproximadamente Dios a través del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, donde dice: un niño os es nacido, hijo os es dado, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz? El niño que ya había sido anunciado a través de un profeta, ahora es anunciado por los ángeles. Ellos predicen la encarnación de Jesús a María y a José. Ellos anunciaron el nacimiento también a los pastores de Belén. ¿Recuerdan aquella noche? Multitudes de ángeles que vinieron a adorar y le anunciaron a los pastores que les había nacido un niño, y los pastores vinieron a ser la primera fuente a quienes Dios les manifiesta la encarnación del Salvador. También fueron los ángeles que en Lucas capítulo 2 versículo 10, ese fue la anunciación del nacimiento a los pastores. En Mateo 2:13, los ángeles advierten a José y a María que debían huir porque Herodes iba a mandar a matar al niño. Asimismo, vemos a los ángeles cómo ministraron a Jesús después de que es bautizado, llevado al desierto por el Espíritu, y allí es tentado por Satanás. Después de que Satanás se aparta, los ángeles vienen y ministran a Jesús, lo fortalecen. Asimismo, fortalecieron a Jesús en Getsemaní aquella noche antes de ser arrestado, cuando Jesús, orando, sudaba gotas de sangre. Dice que los ángeles vinieron a fortalecer a Jesús, y eso lo encontramos en Lucas capítulo 22 versículo 43. Asimismo, los ángeles fueron quienes en la resurrección de Jesús quitaron la piedra. Mateo capítulo 28 versículo 2 lo registra como cuando al llegar las mujeres a visitar la tumba encontraron que la piedra no estaba, y había un par de ángeles allí sentados que les informaron, les notificaron la buena nueva. Asimismo, algo particular, y es que, ¿saben? Son los ángeles los que se gozan con el gozo del Señor cuando un pecador en la tierra viene a Cristo en humildad y arrepentimiento. Cuando un niño, ojo, niños que hay acá, adolescentes o jóvenes, cuando dejan de creer en cosas, en supersticiones, y vienen en arrepentimiento, reconociendo que han pecado y reconociendo a Jesús como su Salvador, los ángeles se alegran y se gozan con el gozo del Señor, celebrando en los cielos el motivo de que usted y yo nos arrepintamos y vengamos en humildad delante del Señor. Además de esto, de gozarse por el arrepentimiento de un pecador que viene a Cristo, y eso se encuentra en Lucas capítulo 15 versículo 10, también predijeron ellos la segunda venida de Cristo, y eso lo encontramos que en Hechos capítulo 1:10, pero además encontramos en Mateo capítulo 25:31 que en la segunda venida de Cristo los ángeles también vendrán con Jesús. Y adicional a eso, hermanos, como para reforzar de que ellos vienen, son mensajeros de Dios para ayudar a los que han de heredar la salvación, dice el mismo Jesús en Mateo capítulo 24:31 que Él, en la venida de Cristo, en las nubes, Él mandará desde los 4 puntos cardinales a los ángeles para que recojan a sus escogidos y seamos levantados y nos encontremos con Cristo en las nubes. ¿Se dan cuenta cómo los ángeles han tenido un involucramiento en la vida y ministerio de Jesús? Pero también son espíritus que no solamente adoran, sirven al Señor haciendo su voluntad, sino que son espíritus o seres celestiales creados por Dios para beneficiar a todo mundo. El texto no nos dice que a todo mundo, para beneficiar a los que han de heredar la salvación. Esto es poco, todo esto que les acabo de compartir acerca de los ángeles es ciertamente una pincelada de lo que en realidad la Biblia habla acerca de los ángeles. Esto es suficiente también como para pensar en una comunidad a la que el autor le escribe la epístola, que está pasando por ciertas dificultades, que tal vez como David en el Salmo 61 ha sido desterrado, que les han confiscado sus bienes, que están sufriendo amenazas de muerte. Es suficiente como para que muchos de ellos piensen que Dios los abandonó y que entonces van a buscar ayuda, refugio, confianza y seguridad en otras fuentes diferentes a la que verdaderamente debemos acercarnos, ¿no?
Es interesante cómo el versículo 7 del capítulo 1 de Hebreos nos dice, mire cómo dice el versículo 7, en cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. ¿Quién hace eso? ¿Y quién lo está diciendo? Miren cómo dice entonces el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Es decir, Dios dice, tú eres mi hijo, y sigue Dios hablando, versículo 7, y en cuanto a los ángeles, Dios dice, Él hace de los vientos sus ángeles, es decir, Jesús de los vientos puede crear ángeles. En otras palabras, podríamos decir que Jesús mismo crea los ángeles. Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo comienza diciendo, y ahí entramos entonces a mi segundo punto. El primer punto tenía que ver con los ángeles. Segundo punto es Cristo superior a los ángeles. Y ahí está, y abordamos entonces versículos 8 al 13. Y dice el versículo 8, pero con respecto al Hijo, dice, y comienza a hablar del Hijo. Y hermanos, créanme que la Biblia dice, nos habla en varios pasajes también, no solamente de los ángeles como mensajeros de Dios, sino que nos habla del ángel de Dios, el ángel de Jehová. Una cosa es un ángel de Dios y otra cosa es el ángel de Dios. Recordemos que entonces para los judíos, ellos tenían una costumbre de que a cada persona se le había asignado un ángel. Y asimismo entonces se narra de que el ángel de Dios. Pero la verdad es que Dios a veces tomó forma de ángel para manifestarse a quienes Él quiso manifestarse. Y eso lo encontramos, por ejemplo, voy a citar muy pocos pasajes de la Biblia, Éxodo capítulo 14, versículo 19, Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 6 y Jueces capítulo 13, texto que creo que lo tenemos allí en pantalla. No, ese no. Quiero invitarles a que me acompañen. Jueces capítulo 13. Allí está la historia de Manoa, un hombre israelita con su esposa que no podía tener hijos y el ángel del Señor se le aparece y le da un mensaje a ella y su esposo no estaba con ella va y le cuenta a su esposo quiere que el ángel se le presente a él también y luego Días dice, versículo 15 entonces, ¿tienen Jueces capítulo 13? Versículo 15, les invito a ir al versículo 15 y dice la palabra del Señor en Jueces, Manoa le dijo al ángel, el ángel se aparece por segunda vez y ahora sí a la mujer sola y ella corre, espérame, yo llamo a mi esposo y va y lo llama, versículo 15, entonces cuando Manoa viene y ve al ángel, dice el versículo 15, Manoa le dijo al ángel del Señor, nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito, pero el ángel del Señor respondió, aunque me detengan, no probaré nada de tu comida, pero si preparas un holocausto, es decir, adoración al Señor, ofrécelo al Señor. Manoa se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor. No se había dado cuenta que aquel era el ángel del Señor. Así que le preguntó, ¿cómo te llamas? Para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Replicó él. Es un misterio maravilloso. En otras versiones dice admirable. Y es que admirable es uno de los nombres que el profeta Isaías dice, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. ¿Para qué me preguntas mi nombre? Es maravilloso. En otras palabras, mi nombre es admirable. ¿Quién entonces creen que era el que estaba hablando con Manoa? Cristo mismo, un adelanto de lo que vendría a ser Jesús, acercándose a la humanidad, a quien vendría a salvar. Y viene y hace un adelanto de presentación, y mire cómo continúa el versículo 21. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía, algunas versiones en vez del Señor, dice el Señor hizo algo maravilloso, dicen el ángel. Hizo algo maravilloso, mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa, eso que dice que ascendía en la llama, es una reflejo de cómo Jesús, después de que viene y cumple la purificación de los pecados de su pueblo, es decir, después de que hace la obra redentora, asciende y los apóstoles se quedan mirándolo, y luego vienen unos ángeles y les dicen, varones galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando a aquel que se fue, así como se fue, nuevamente volverá? Y aquí es una representación de eso que va a pasar luego con Jesús. Y dice entonces, mientras la llama subía desde el altar, versículo 20, hacia el cielo,
el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Versículo 22. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa, hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió, si el Señor, mire que no dice el ángel, si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Con esto, ¿a qué quiero llegar, hermanos? Que aunque en algunos casos Dios tomó la forma de ángel, no quiere decir que cada ángel sea Dios, ni que a todos los ángeles debamos adorar. Solamente el ángel, cuando era Dios que tomaba forma de ángel, aceptaba una ofrenda y una adoración. De lo contrario, el mismo ángel se rehusaba, se resistía a que lo adoraran, como pasó en Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, donde se cierra la Biblia, capítulo 22, versículo 8. El apóstol Juan, recibiendo la revelación, y había un ángel que le estaba mostrando todo lo que acontecería, se postra para adorarlo, y el ángel que le dice, ¿qué haces? Párate, no me adores, yo solamente soy un consiervo tuyo, yo soy igual que los tuyos y que todos aquellos que habrán de heredar la salvación. Adora solamente a Dios. Pero lastimosamente el pecado nos ha llevado a que nosotros nos quedemos con los mensajeros y olvidemos al remitente, que nosotros le demos mayor grado de credibilidad y depositemos nuestra confianza, que llevemos el dinero al lugar equivocado y nos quedamos con aquellos que no deberían ser la prioridad de nuestras vidas. De allí muchas personas hoy solamente creen en ángeles, y ustedes ven que vamos a muchos negocios y tienen un ángel, otro ángel y velas, y adoran y son seguidores de los ángeles. Es una lástima, porque con esto, cada vez que yo pretendo adorar un ángel, simplemente estoy de manera pasiva, lo digo yo, ¿no?, menospreciando a aquel que vino a dar la vida por ti y por mí. Yo no tengo por qué postrarme a adorar a alguien diferente a Dios. Yo no tengo por qué postrarme a adorar criaturas, yo tengo que adorar solamente al Creador. ¿Sabes por qué? Porque Él es superior a los ángeles. Y me llama mucho la atención revisando el texto de Apocalipsis capítulo 22 versículo 8, porque si alguna denominación o corriente religiosa introdujo en sus fieles la angeología para ser adorados, fue la Iglesia Católica Romana. Y voy a las Biblias católicas para mirar el texto de Apocalipsis 22, 8, y efectivamente dice de la misma manera. El ángel se rehúsa y le dice, no me adores, ¿qué haces? Párate, por favor. Adora solamente a Dios, porque yo soy igual que tú, soy un consiervo tuyo y soy igual que todos aquellos que han de hacer la voluntad del Señor. Tú y yo, al igual que los ángeles, somos llamados para hacer la voluntad del Señor y hemos sido creados para la gloria del Señor. Por tal motivo, tenemos ciertas responsabilidades similares a las que tienen los ángeles. Muchos de nosotros nos hemos rebelado de una y de diferentes maneras, y una de ellas es pretender no adorar a Dios, sino adorar otras cosas. Y sabes, con esto no hacemos otra cosa más que menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz, quitándole lo que a Él le pertenece, la adoración que solamente es de Él, y que nosotros no debemos de dársela a otro más. Vieron que mencioné algunas características o manifestaciones angelicales para dar a entender el por qué no solamente los judíos, sino el cristianismo de manera universal a veces ha tenido la tendencia en momentos de dificultad de poner su confianza en seres creados como los ángeles y fraccionar su fe, fraccionar su confianza, como lo hace el sincretismo, depositando confianza y fe en todo lo que supuestamente pudiera beneficiarnos, en este caso los mensajeros del Señor. Entonces le ponemos la fe a Él. Ahora quiero enlistar algunas razones, causas o motivos por las cuales Jesús es superior
que los ángeles. No solamente nos dice el autor que Dios habló por medio de los profetas de muchas maneras y en diferentes tiempos, sino que ahora nos ha hablado por su Hijo. Y es que el Hijo es mayor que los profetas. Ahora el texto, el autor lo está presentando a Jesús como mayor, mejor, superior que todos los ángeles. Y lo primero que encontramos es que Juan capítulo 14, versículo 9, dice que Jesús es la fiel imagen de la sustancia de Dios. Él es la imagen plena, la copia original. Él es Dios. En Él reposa Dios. De hecho, cuando creo que es Tomás le pregunta, muéstranos el camino al Padre, o muéstranos al Padre, y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En segundo lugar, Jesús es superior a los ángeles porque es Él quien sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, y eso no solamente lo encontramos en el versículo 2 de Hebreos 1, sino que también lo dice el profeta Jeremías, capítulo 10, versículos 12 al 13. En tercer lugar, Jesús es superior porque fue Él el que heredó un nombre más excelente que el de todos los ángeles, versículo 4. Cuarta razón de superioridad de Jesús es que Jesús no fue creado como si lo fueron los ángeles. Versículo 5 de Hebreos 1 nos dice que Jesús fue engendrado. Y eso de que fue engendrado fue para beneficio de nosotros. Jesús ha existido desde la eternidad pasada y existirá por toda la eternidad futura, porque Él es Dios. Pero sabes, Él vino en representación de hombre para representarte a ti y a mí, y fue engendrado. Él fue encarnado para venir a cumplir aquello que usted y yo no podíamos cumplir. En la cruz Él se entregó por ti y por mí. Ningún ángel vino a sacrificarse en la cruz. Ningún ángel se expuso al escarnio público por las calles de Jerusalén. Ningún ángel recibió todos los azotes, los latigazos que recibió Jesús. Ningún ángel como Jesús fue encarcelado y puesto a ese escarnio público, ni crucificado, ni expulsado de la ciudad y llevado a las afueras de la ciudad, al monte Gólgota, para ser crucificado. Solamente Jesús. Esto ya dice mucho de que Él es superior a cualquiera de los ángeles. Además, nos encontramos de que no solamente no fue creado, sino que fue engendrado, y eso lo vemos en segunda de Samuel, en Salmo capítulo 2, en Mateo capítulo 3, en Hechos capítulo 13 y en Romanos capítulo 1. En quinto lugar, quinta razón, Jesús es superior a los ángeles porque Jesús fue ordenado por Dios como sacerdote, como sumo sacerdote, y fue ordenado por Dios para que todos los ángeles de Dios se postren ante Jesús y lo adoren. Cosa que no hizo Dios con ningún otro ángel, que las millares de ángeles se postraran a adorar a un ángel, no, solamente a Cristo. Una de las cosas que nos menciona la Biblia es que Satanás, antes de haberse rebelado contra Dios, era un ángel, el ángel de luz, y quiso robarse la adoración de Dios y por eso fue expulsado. Pero saben, al único al que Dios determina que todos sus ángeles adoren es a Cristo Jesús. Eso es maravilloso, ¿no? Por otro lado, y eso lo encontramos ahí en Hebreos 1, versículo 6, como dice, además al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En sexto lugar, por su divinidad igual a la del Padre. Y es que Dios el Padre llama a Jesús Dios. Miren Hebreos capítulo 1, versículo 8. Pero con respecto al Hijo, dice Dios el Padre, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. ¿Se dan cuenta? Qué tremendo. Dios el Padre llama al Hijo Dios. Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Además, en el Salmo 2, versículos 4 al 7, otra vez Dios llama a su Hijo, lo llama Dios. Es interesante, ¿no? Bueno, en séptimo lugar es porque Jesús, como lo dice el versículo 9 y el Salmo 45, 6, es ungido con óleo de alegría más que a todos los ángeles. Todos los ángeles son ungidos con óleo de alegría, pero Jesús fue ungido más que el resto. Vemos también en octavo lugar, es porque Jesús es el fundador de los cielos y de la tierra, como lo expresa Hebreos 1:10. Además, es el primogénito de entre los muertos, Apocalipsis
1:4 y Colosenses 1:18 dice que Jesús es el primogénito de resucitar entre los muertos. Él es el que lleva el abanderado de la resurrección, y también dice que es es sempiterno, versículos 11 y 12. Tu trono, oh Dios, mire como dice versículos 11 y 12, los cielos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos los cielos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. No solamente es sempiterno, sino que también es inmutable. Jesús no cambia, Él no varía, Él sigue siendo siempre el mismo. Además, Jesús, ningún ángel heredó todo, sino Jesús. Si Jesús es el arquitecto universal, el que creó el mundo, lo hizo para la gloria del Padre, y luego el Padre, para glorificar a su Hijo, le da todo en herencia al Hijo, se lo devuelve para glorificar al Hijo. Eso es un misterio maravilloso, esa relación entre Padre e Hijo. El Hijo hace todo para glorificar al Padre, y el Padre luego le entrega en herencia todo al Hijo. Si tú te consideras un hijo de Dios, un cristiano, dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículos 13, creo que es, versículos 12, y a todos aquellos que le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Esto no procede de voluntad humana, dice el versículo 13, ni de esfuerzo de hombre, sino que Dios es un don de Dios, es decir, Dios nos acerca al Hijo, nos entrega al Hijo. Jesús en capítulo 10, diciendo Él que Él es el buen pastor, dice, y nada o ninguno de los que el Padre me dio se perderá. Todo hemos sido entregados al Hijo por parte del Padre. Así entonces, con esto en mente, Él es heredero de todo, ninguno de los ángeles. Y esto lo encontramos en el Salmo 2. Y es interesante porque en el Salmo 2, si ustedes observan el Salmo 2, un salmo totalmente mesiánico, de principio a fin. Todo lo que habla allí es dirigiéndose a Jesús. Y es que, en primer lugar, en el Salmo 2, es un texto donde David, en alguna manera, se dirige en primera instancia a su hijo Salomón, ¿cierto? Pero es interesante que nosotros debemos mirar que, aunque fue dirigido en primer lugar a Salomón, fue dirigido en sentido menor, porque toda la teocracia siempre apuntaba a Cristo, al Mesías. Entonces, con esto en mente, el texto de Salmo 2, que quisiera me acompañaran allá, por favor, Salmo capítulo 2, que es importante, un salmo que nos habla de Jesús, no podríamos dejarlo pasar por alto en una enseñanza de esta, donde se expone a Jesús como superior a los ángeles. Y dice el Salmo capítulo 2, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, o sea, Jesús. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor, dice Dios a través del salmista David. Tú eres mi hijo. David pareciera que está diciendo esto a Salomón, y es el sentido, el propósito humano. Pero recuerde que la Biblia tiene doble autoría y doble propósito. No siempre el autor se conectaba directamente con el propósito de Dios, pero aunque no fuera así, Dios cumple, porque cumple sus propósitos, porque Él es soberano, como lo estamos viendo los miércoles en la serie de Jonás, ¿no? Dios cumple sus propósitos, así el profeta de Dios quiera hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Dios cumple su propósito porque lo cumple. David entonces está diciendo acerca de Salomón, pero Dios está inspirando a David a decir esto acerca de su Hijo Jesucristo. Y dice versículo 7, yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi Hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme lo que quiera, y pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Texto que la teología de la prosperidad manipula, tergiversa, distorsiona, para que usted diga, si eres un hijo del rey, usted puede pedir lo que quiera y todo te será dado. Pero aquí está hablando es de Jesús. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra, las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasijas de barro. ¿Cree que Salomón hizo eso? Eso le corresponde a Jesús, quien
vino para salvar, pero de nuevo vendrá con gloria para juzgar a las naciones, las juzgará con puño de hierro. Así que debemos entender que fue dicho hacia Salomón en sentido menor, porque toda la teocracia apuntaba solamente al Mesías, así como la dinastía davídica y el reinado para siempre de su hijo señalaba al reino de Jesús. Los versos 2 y 3 del Salmo 2, como los versos 9 y 12, y asimismo el versículo 13 de Hebreos 1, volvamos a Hebreos 1, están hablando justamente o señalando acerca del juicio final, donde todos los enemigos de Dios serán puestos bajo los pies del Hijo, es decir, bajo los pies de Jesús. Versículo 13 de Hebreos: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y es que el Señor vendrá entonces para juzgar a vivos y muertos y pondrá todo bajo el poderío de Cristo, como lo dice Filipenses 2:10, ¿cierto? Que recibió un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará delante de él y toda lengua lo confesará como el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y es que Cristo, aunque se encarnó, hermanos, Él tomó la naturaleza de hombre. Recuerdan, los ángeles venían a veces en forma de hombre, o por lo menos las Escrituras nos lo revela casi siempre, que tomaron forma de hombre. Así que los niños podrán preguntar, ¿y cómo son los ángeles? Y tú le vas a decir, pues según la Biblia, dice que ellos se presentan en forma de hombres. Algunos, como en el caso de Daniel, los muestra, y de Isaías, los muestran con alas. Todos ellos con la capacidad de pasar de un lugar a otro sin necesidad de abrir la puerta, sin necesidad de quebrar el vidrio, sin necesidad de tumbar el muro, porque cuentan con un poder especial por parte de Dios. Pero eso no quiere decir que entonces llevemos a nuestros niños a que confíen en los seres angelicales, sino que confíen en aquel que creó a los seres angelicales. Amén. Es importante esto para padres que a veces los niños resultan preguntando y los papás no saben cómo responderlo. Entonces, por favor, los niños que están aquí hoy, apréndanlo, los jóvenes también, porque tal vez cuando comienzan una relación sentimental con alguna chica que tal vez no tiene conocimiento del Señor, en las carticas le pinta el angelito y una cantidad de cosas que se ve muy tiernas, introduciendo a los ángeles en ello. Sepas de entender que simplemente esa persona, por su ignorancia, te está hablando de algo que para ella tiene un valor, pero que realmente el único digno de nuestra adoración es Jesús, ¿no? Entonces, aunque Cristo se encarnó tomando la naturaleza de hombre, despojándose de su trono y se hizo siervo, su trono sigue firme por los siglos de los siglos, y esto debería ser motivo de alegría para el pueblo del Señor. Ya vamos terminando, para el pueblo del Señor, y es que de ninguno de los ángeles se dice que tenga un trono, y menos que sea un trono estable, como si nos lo dice el versículo 8. Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Dios el Padre está hablando acerca del Hijo. Tu trono, Jesús, tu trono, oh Hijo, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es cetro de justicia. A ninguno de los ángeles se le adjudicó un trono, ni un cetro, y mucho menos un cetro de justicia. Así que cada vez que hagamos lo que es justo ante Dios y nos apartemos de la maldad, tú y yo, hermano amado, deberíamos de disfrutar de un gozo indescriptible. ¿Por qué? Porque según el versículo 9 nos dice: Jesús ha amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, el Padre, lo ungió con aceite, con óleo de alegría, más que a todos los ángeles. Ahora, ¿a quién tienes tú en el corazón? ¿Tienes una relación personal con Cristo? ¿Tú tienes a Cristo en el corazón? Si tú tienes a Cristo en el corazón, dentro de ti, en tu interior, debe de haber un gozo indescriptible. Y ese gozo deberíamos exteriorizarlo, porque es el gozo de nuestra salvación, es el gozo de Cristo, y Cristo mora en nosotros. En ese orden de ideas necesitamos entender que no deberíamos andar cariamargados como si estuviéramos comiendo cangrejos o chupando limón todo el tiempo, como me ha pasado a mí en muchos casos, y tengo que recordármelo, ¿no? Para una audiencia como a la que se dirige el autor de los Hebreos, nada raro es que estuvieran cabizbajos y con el rostro como de amargados, porque ellos estaban pasando por tribulaciones. Pero sabe, independiente de la más grande tribulación que tú estés pasando, del más grande sufrimiento que estés viviendo y experimentando, como David, nos lo citaba Licea ahora en la oración, gracias hijita por esa oración tan hermosa. Yo no sé qué sufrimiento estás pasando tú, pero sabes, no necesitamos tener una cara de tristeza y de amargura cuando en nosotros aquel que fue ungido con óleo de alegría habita en mi corazón.
Por más grande que sea la tristeza, Cristo no solamente es más grande que los profetas, es más grande que los ángeles, Él también es superior a tu tristeza y a tu sufrimiento. Déjame decirte, en Cristo hay lugar para nosotros. Yo no sé si tú por algún motivo has adorado ángeles. Si es así, creo que es una buena oportunidad para nosotros arrepentirnos. Y con esto llegamos al tercer punto y termino, y es que el tercer punto está en el versículo 14, servidores celestiales. Y creo que no habría una mejor manera en que el autor concluyera con el tema de la superioridad de Jesús ante los ángeles, que haciendo la mejor descripción de quiénes en esencia son los ángeles. Así que si cualquiera que se ocupara de los ángeles sencillamente está descuidando ocuparse de Jesús, por ese motivo está descuidando también una salvación tan grande. Y es que los ángeles, con todo el respeto que debemos tener por ellos, vale aclarar, debemos respetar a los ángeles, debemos ser muy cuidadosos de cómo nos referimos a ellos, porque no solamente son mensajeros que adoran a Dios, que hacen su voluntad, son poderosos que pueden ser, con todo lo poderosos que pueden ser, ellos fueron hechos para dedicar sus vidas al servicio de Dios, ayudando a los que han de ser pueblo del Señor, como lo declara el versículo 14. Mira conmigo, versículo 14, y terminamos. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados? Una pregunta retórica que hace el autor, que tiene su propia respuesta, y la respuesta es positiva. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Claro que sí, y el apóstol Juan en Apocalipsis también lo declara. Conclusión, esta conclusión la tomé de la institución del cristianismo del autor Juan Calvino, un reformador. Juan Calvino dijo: cuando el hombre pone su mirada sobre sí mismo, se cobija de orgullo, soberbia, se considera perfecto, se considera sin error, se considera puro, sin mancha y superior que los demás. Lo dijo Calvino. Sabes, yo quiero decirte, si en vez de mirar a Jesús, miramos a los ángeles, automáticamente vamos a pensar que los ángeles son igual o superiores que Jesús. Necesitamos entonces quitar la mirada de aquellos a que nosotros hemos adorado, que no son Dios, que no son Cristo, y llevar nuestra mirada a Jesús. Como aplicaciones, quiero invitarte a revisar en los tesoros de tu corazón a cuántos ángeles has entronado allí. Quiero también invitarte a mirar si de pronto en tu corazón encuentras entronado a un compañero de la universidad, un profesor que te hace fácil las cosas, un vecino tal vez que es muy cordial, que te ayuda mucho. Tal vez mujeres con ciertos distintivos se han convertido en tus ángeles. Ay no, qué ángel de muchacha, por Dios. Y entonces comienzan a veces a entronar a ciertos seres creados como las personas donde se descansa y se halla cierto estatus de seguridad. Tal vez sea el dinero, los juegos, la televisión, qué sé yo. ¿Qué cosas son las que tú has puesto en el corazón en vez de estar llevando tu vida por el camino que conduce al altar de Jesús? Y quiero decirte que nuestros padres, a quienes muchas veces idolatramos, o nuestros hijos, a quienes los podemos convertir como nuestro Dios, mi angelito, es que Él me dio el sentido para seguir viviendo, es que sin Él yo no hubiera seguido, no podría existir en este mundo. Decimos muchas veces, o sea, se escucha decir muchas veces, cuando se endiosa a los hijos, al cónyuge, al novio, a los amigos, a los consejeros, a los pastores, etcétera, etcétera. No, nosotros, al igual que los ángeles, somos seres creados única y exclusivamente para vivir para la gloria del Señor y hacer su santísima voluntad. Los ángeles han sido creados para eso, así que si alguna de estas cosas que acabo de mencionar se familiarizan contigo, yo quiero pedirte, vengamos con humildad a la presencia de Jesús, rindiendo nuestras vidas, nuestros corazones delante de Él, considerando que el único a quien le debemos de dar adoración es a Él. El único que nos da la salvación, una salvación tan grande, es el Señor. La salvación no proviene de tu papá, no proviene de tu hijo, no proviene del dinero, la salvación no te la da la televisión, las series en Netflix. La salvación se encuentra única y exclusivamente en el Señor. La salvación es del Señor. Yo quiero pedirte, ponte de pie y vamos a orar al Señor y luego vamos a adorarlo también. Señor Dios y Padre eterno, te bendecimos y nos doblamos delante de ti, Señor. Tal vez
desde lugares lejanos al altar de la cruz. No porque la persecución y las amenazas de muerte nos hayan llevado allí, sino por nuestra propia rebeldía. Muchas veces nos hemos alejado del altar de la gracia, Señor. Y hoy queremos decirte, por favor, perdónanos. Si tal vez alguna persona que me escucha en este auditorio o a través de las grabaciones que se pasan por las redes no tiene una relación personal con Cristo y ha sido alguien que has dirigido tu adoración, tu fe y tu seguridad, crees que ha provenido siempre de los ángeles o de una fuente diferente a Cristo, quiero informarte que solamente Jesús es quien te da la salvación. Y aquellos que no se rinden a Jesús ciertamente estarán en el grupo de los enemigos de Jesús, puestos bajo los pies de Él. Así que yo quiero animarte, arrepiéntete, ven en humildad delante de Jesús y reconócelo como el Señor de tu vida. No solamente como tu Salvador, sino como el Señor de tu vida, que por amor a ti ha enviado ángeles para que te cuiden, para que no hagas aquello que tal vez has estado a punto de hacer, con lo cual creerías que si lo hubieras hecho jamás podrías haber tenido perdón de Dios. Yo te invito, ven a Jesús delante de la cruz hoy. No solamente tú que no tienes una relación personal con Cristo, sino toda la iglesia, todos. Yo les invito, vengamos al altar de la cruz y reconozcamos que no tenemos por qué fraccionar nuestra confianza y depositarla en uno u en otro aparte de Jesús. Venga y declaremos con cántico, con alegría, con gozo y con gratitud que nuestra salvación es única y exclusivamente de nuestro Señor Jesús. Así que canta conmigo, cantemos con los hermanos y adoremos al Señor declarando tan maravillosa verdad. Nuestra salvación solamente viene de nuestro Señor. Amén. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. Las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Todo el peso de su vida recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor
cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. Las salvaciones del Señor, mi alma espera en el Señor. Tú eres mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. Las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor, las salvaciones